En enero de 2022 entraron en vigor reformas y adiciones legales que inciden directamente en la actividad notarial. En este y otros videos abordaré estos importantes temas. Los saludo con gusto. Mi nombre es Hilario Vázquez Urbano y soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Derecho Corporativo por el Tecnológico de Monterrey. Además, he cursado estudios de maestría en Derecho Fiscal y maestría en Impuestos. En esta ocasión, abordaré el tema de la identificación de beneficiarios controladores, el cual se aborda en los artículos 32 bis ter y 32 bis quater del Código Fiscal de la Federación a partir de este año 2022 y en relación con diversas reglas de la resolución miscelánea fiscal. El nuevo artículo 32 bis ter, en su tercer y cuarto párrafo, establecen que el fedatario que intervenga en la constitución de personas morales o en la celebración de fideicomisos estará obligado a obtener la información para identificar a los beneficiarios comprobadores y a comprobar su identidad. Mientras que en el cuarto párrafo establece que esta información, es decir, la relativa a la identificación, podrá ser requerida por el SAT y deberá ser presentada en un plazo de 15 días. Obviamente, en este caso, la autoridad fiscal deberá notificar al fedatario público en términos del 134 del mismo Código Fiscal de la Federación y será a partir de ese momento que inicie el cómputo del plazo para la presentación de la información que le sea requerida. Entonces, en primer lugar, se considera beneficiarios controladores a quienes obtienen un beneficio derivado de su participación en la persona moral o en el fideicomiso. ¿Ok? Ya sea que tengan derechos de uso, de goce, disfrute, aprovechamiento o disposición. Segundo lugar, se considera también beneficiarios controladores a quienes ejerzan el control en la persona moral o fideicomiso. Bueno, y se considera que ejercen el control quienes puedan imponer decisiones en las asambleas, quienes puedan ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social, o bien dirigir la administración, estrategias o políticas de la persona moral fideicomiso. Y tratándose obviamente del fideicomiso, considera beneficiarios controladores al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario. Es la resolución miscelánea fiscal la que establece el alcance de estas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. En principio, los notarios deberán implementar procedimientos de control debidamente documentados y además, por disposición de la resolución miscelánea fiscal, se considerarán parte de la contabilidad del notario. Por lo tanto, la autoridad fiscal podrá requerirle la exhibición de dicha documentación. Por lo tanto, es que los notarios deberán cuando menos identificar los beneficiarios, conservar la información por un plazo de 5 años, es decir, en los mismos términos que la contabilidad, y permitir el acceso o proporcionar dicha información y documentación a las autoridades fiscales. Es decir, esta disposición equipara toda la documentación relativa a la identificación de los beneficiarios controladores a la contabilidad del notario. Es decir, establece expresamente que será parte de la misma y por lo tanto le serán aplicables las mismas reglas que existen para la conservación de la contabilidad. La resolución miscelánea fiscal
en su regla 2.8.1.22, establece que además de los datos generales de los comparecientes, el fedatario público deberá recabar de los beneficiarios controladores, tratándose de constitución de personas morales o bien de fideicomisos, ciertos requisitos adicionales que hasta el día de hoy no se preveían en ninguna norma. Son 12 las fracciones que contempla esta regla y en las cuales se establecen los datos que deben de recabarse los beneficiarios controladores. Quiero resaltar las que resultan novedosas. Por ejemplo, la fracción segunda establece que debe recabarse el alias. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que por alias debe entenderse el apodo o el sobrenombre con el que es conocida una persona. Así que, a partir de la entrada en vigor de estas disposiciones, deberá de recabarse dicho dato. La fracción décima establece que además del estado civil del beneficiario controlador, deberá recabarse la identificación del cónyuge y además su régimen patrimonial. Y en caso de existencia de concubinato, identificación del concubino o concubina en caso de ser aplicable. Entonces, no bastará con que se señale el estado civil de la persona, sino que habrá que recabar identificación o bien de su cónyuge, concubina o concubino, así como documentar el régimen patrimonial bajo el cual se encuentran unidos en matrimonio. Destaco también la fracción 11 de esta regla, ya que habrá de recabarse también los datos de contacto como el correo electrónico y números telefónicos. Datos los cuales, si bien en la práctica eran recabados, no existía una disposición legal que obligara al fedatario a obtenerlos por parte de los comparecientes. Y por último, será necesario también establecer no solamente su domicilio particular, sino el domicilio que hayan manifestado al Registro Federal de Contribuyentes, es decir, el domicilio fiscal. Entonces podemos ver cómo esta regla de la resolución miscelánea fiscal establece estos datos adicionales, los cuales hasta la fecha no existía obligación legal de recabarlos por parte de los fedatarios. Otra de las adiciones que encontramos en la resolución miscelánea para el ejercicio fiscal 2022 la encontramos en la regla 2.8.1.23, de la cual quiero resaltar lo siguiente. En la fracción 5 establece que en el caso de modificaciones al capital fijo o variable de las personas morales, o bien en caso de modificaciones al patrimonio del fideicomiso, será obligación del fedatario el obtener y conservar la información que soporte el monto y los actos o contratos necesarios para dicha modificación del capital. Es decir, que no bastará con que se conserve el acta de asamblea en la cual se acuerde las modificaciones al capital, sino que además habrán de recabarse toda la información de soporte, toda la información necesaria sobre dichos aumentos de capital, incluyendo cualquier tipo de contratos o cualquier tipo de actos, incluso celebrados entre accionistas, beneficiarios, controladores o no, que den origen a dichos movimientos. Y para terminar, con el paquete de reformas y adiciones legales en relación a los datos de los beneficiarios controladores, el Código Fiscal de la Federación establece en sus artículos 84M y 84N sanciones para el incumplimiento de estas obligaciones impuestas a los fedatarios. La multa por no obtener, no conservar o no presentar la información a requerimiento de las autoridades fiscales va
de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos. La multa por no mantener actualizada la información asciende a 800.000 pesos a 1 millón de pesos por cada beneficiario controlador que forme parte de la persona moral. Es decir, que si se tratare de varios beneficiarios controladores, esta multa podría imponerse por la omisión de no mantener esta información actualizada por cada beneficiario. Y por último, se establece una multa de 500.000 pesos a 800.000 pesos por presentar la información incompleta, inexacta o con errores una vez que la misma sea requerida por las autoridades fiscales. Cada vez son más las obligaciones que se imponen a los fedatarios públicos y las sanciones por el incumplimiento de las mismas no son pequeñas. De ahí la importancia y la trascendencia de que el fedatario se mantenga actualizado de las disposiciones legales y al día en el cumplimiento de las mismas.